continuar con lo que estábamos viendo de las máquinas. ¿Qué máquinas estábamos viendo? Sincrónica. Sincrónica o síncrona. ¿Qué característica tenía la máquina sincrónica o síncrona? ¿Cómo era el estator? El estator. Bueno, tenía imanes que hacía que se hiciera un campo y el rotor girara. El estator tiene imanes. O sea, claro, como él dice, tiene un material ferromagnético que hace que El estator es bobinado. El estator es un bobinado. Ah, ¿cierto? Son múltiplos de 3, sí. ¿no es cierto? Para la trifase. Tiene 3 bobinas, y esas 3 bobinas las energizo con una señal alterna. Esas 3 bobinas se comportan como un electroimán y generan un campo magnético giratorio. O sea, que es como si tuviera un norte y un sur que está girando. Si tenía 2 pares de polos, era un norte y un sur. Si tenía 4 pares de polos, ¿cuántos norte y sur tenía? O sea, 2. 2 y 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y en el estator, perdón, en el rotor, ¿qué tenía en el rotor? La máquina sincrónica hay 2 alternativas. Uno que era con imanes permanentes y la otra era con electroimán. Y ese electroimán del rotor, ¿cómo se energiza? Una señal monofásica. Fácil. ¿Igual con una monofásica? ¿Monofásica? ¿Trifásica? Con corriente continua. Con corriente continua, ¿ya? Se energiza con corriente continua y por eso se comporta como un imán permanente, ¿ya? Entonces, en el estator, ¿no es cierto?, tenemos este campo magnético giratorio, el PNG, que va a girar de forma antihoraria o forma horaria. ¿De qué dependía de eso? ¿De que girara de forma horaria o antihoraria? De la polarización. ¿De la polarización? De la propiedad de la conexión. De la secuencia. ¿Ya? De la secuencia con la que yo energizo. Acuérdense que aquí tengo una secuencia. ¿Esta secuencia cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Y si la secuencia es negativa, cambió cualquiera de las dos fases, ¿no es cierto? Y ahí cambiaba el sentido de giro del campo magnético. Ahora, si dentro de este campo magnético giratorio, ¿no es cierto?, que dijimos que se comportaba como un norte y un sur, yo pongo un rotor. Supongamos que este es el rotor, con imanes permanentes, ¿no es cierto?, y tiene acá arriba el norte y acá abajo el sur. Bueno, ahí arriba hay un norte y acá abajo un sur. ¿Qué va a pasar con este norte? Va a girar. Perdón, Ese norte con este norte, ¿qué va a pasar? Se va a repeler, ¿no es cierto? Este lo va a empujar hacia allá. ¿Y qué va a pasar con ese sur y este norte? Este lo va a traer. Entonces esto va a tender a ese. Y si esto está girando, entonces este lo va a ir siguiendo, lo va a ir, ¿ya? Lo va a ir dibujando. ¿Cuál era el circuito eléctrico equivalente del rotor? Una bobina y una bobina, sí. Más una resistencia. Y ahí llegaba y aquí empezamos con una fuente continua, ¿cierto? Y acá teníamos una corriente que le llamamos I sub F. Sí. ¿Qué es lo que era esa I sub F? La corriente de magnetización. La corriente de magnetización o la corriente de campo. Dijimos que en estado estacionario, ¿qué le pasaba a esta bobina? ¿Se acuerdan que si yo energizo con continua, qué le pasa a una bobina? ¿Se comporta como un conductor? Como un alambre, no. Entonces, en estado estacionario, la corriente iba a ser el voltaje de C dividido por la resistencia. ¿Cierto? Y está la. Ya, esto es el circuito equivalente de qué parte? Del rotor. Rotor, ¿cierto? Un rotor
bobinado, ¿ya? No de imanes permanentes. Ya, si fuera imanes permanentes, no quedaría un circuito de este tipo. Voy a mandar acá abajo por IF EDC sobre el teatro. Y en el estator, ¿qué quedaba en el estator? Son bobinas. El circuito equivalente era No es delta 3 dependiendo del. teníamos 3 terminales, solo 3 terminales. Entonces pongamos la fase LR, LS y el T. ¿Y qué tenía cada una de ellas? Llegaban a una bobina. Ya teníamos una bobina, una resistencia. ¿Qué más? Había una conexión, pero depende de la velocidad delta o no fue. Fue eso. Esta era la tensión inducida de A, pongamos, o el R, entonces consecuente de la revolución, de S y ET. ¿Cómo estaban estas 3 fuentes de voltaje? Desfasado. Desfasadas, ¿en cuánto? 120 grados, porque físicamente, ¿no es cierto? Esa bobina A está desfasada a 120 grados con la B y 120 grados con la C. Entonces, cuando pase el imán permanente, ¿no es cierto?, por el electroimán del rotor, que va a estar girando, aquí se va a inducir una tensión con una fase, acá con otra fase y con otra fase. Y si las 3 bobinas son simétricas, son iguales, ¿no es cierto?, el R y el L son los mismos para todos. ¿Ya? Pero el voltaje producido aquí no es igual para todos. Entonces aquí vimos un ejemplo de 4 polos. Vimos que había, ¿no es cierto?, rotores que son de polos salientes y polos no salientes, y el modelamiento matemático cambiaba, porque aquí, ¿qué es lo que varía aquí en esta parte? Es la distancia de el entrellado. El entrellado, ¿no es cierto?, que la distancia del aire que hay, ¿no es cierto?, entre el estator y el rotor. Y bueno, aquí creo que quedamos, ¿no es cierto? Vimos lo que era la regulación de voltaje y la regulación de velocidad. En la máquina de sincrónica, el rotor gira de forma sincrónica con la frecuencia del estator. Entonces, si el motor está a plena carga o sin carga, ¿cuál va a ser la velocidad? ¿Cómo es la pregunta? El motor, ¿cierto? El motor sincrónico gira al sincronismo con la frecuencia eléctrica, ¿ya? Y el número de pares de polos. Entonces, si está con plena carga, PC, o está sin carga, SC, ¿cómo va a ser la velocidad? En estado estacionario. ¿Mm? No es cero. Es que no. La velocidad a la que va a girar, ¿no es cierto?, es el omega SC. Y eso vimos que estaba. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces la velocidad mecánica se relaciona con la velocidad eléctrica por el P medio. ¿Cierto? Y esto depende de la carga que tenga el rotor, o no depende de la carga que tenga el rotor, para una máquina sincrónica. No. Sí, depende de la carga. ¿A dónde está metida la carga ahí? No depende de la carga. No depende de la carga. Entonces una máquina sincrónica, si está en vacío, porque si no tiene carga, o está con plena carga, va a girar a la misma velocidad. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la regulación de velocidad para una máquina sincrónica?
debería ser cero. Cero, ¿no es cierto? Esa, sin carga y a plena carga van a ser exactamente lo mismo para una máquina sincrónica. Por lo tanto, eso va a ser cero. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el generador sincrónico o síncrono, que es lo que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces, teníamos el rotor, que podía ser de manera permanente o con un electroimán, y que dijimos que la magnitud o el módulo de este vector del campo magnético del rotor, ¿de qué dependía? Ese vector puede ser más largo o más corto. ¿De qué dependía? Voltaje, ¿no? Del voltaje con el que yo energice el rotor. ¿Ya? Y si modifico el voltaje, modifica la corriente, porque acuérdense que el campo magnético depende de la corriente. Y la corriente a su vez depende del voltaje. Otra forma de variar la corriente, creo que se los mencioné, si tengo una fuente fija, es poner aquí, de forma externa, una resistencia variable. Entonces, si pongo una resistencia variable, con esa puedo también ajustar la corriente. Entonces, en ese caso, si tengo una resistencia variable, la corriente va a ser RDC, Q por RF, más R. Entonces, si tengo una resistencia y esta fuente es fija, ¿cierto? Necesito una fuente variable para poder ajustar la corriente de campo. Profe, eso lo hacía, para tratar de acordarme, era cuando usted estaba generando, por ejemplo, dependiendo de la forma, para ir regulando según las condiciones, ¿cierto? Claro. Eso es lo que me permitía regular, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuánto era la tensión? El módulo de esto. ¿Cuánto era la tensión? Los watts por el seno de omega t. ¿No será? ¿Los watts? La potencia. La velocidad angular. La velocidad angular. Eso. Y ahora Ya. Por el trabajo. El seno por omega t es delante. ¿Eso? Eso no. ¿No era por trabajo? No, si hablamos O sea, de ¿por qué, módulo, por qué? hablamos de tensión. Está hablando de mecánica, RMS. ¿cierto? No variable en el tiempo. No era esa la cuestión. Hay otra. ¿Cuál era la ecuación? Yo tengo una cosa en pero no sé si. Ya, ¿cuál es? La raíz de 2 por pi por n. No, ¿cómo es eso? Bueno, raíz de 2 por pi por n. Ya, pero al final lo que me interesa es que es una constante por el flujo, que el flujo también puede ser la corriente de campo por omega. ¿Ya? La constante, ¿qué lleva? ¿O cómo se define? Esta es la constante de construcción de la máquina, que va a depender del largo de la bobina, el radio de la bobina y el número de vueltas. ¿Ya? ¿Y omega cómo es? O sea, sí, la unidad de medida es radiana en partido por segundo, pero omega es la frecuencia a la que yo quiero tener la señal alterna. En un generador, uno, ¿cómo quiere que sea la frecuencia de salida? 50 Hz o 60 Hz, pero fija. Uno quiere una velocidad fija, ¿cierto? Entonces, esta velocidad va a depender del número de pares de Bohr, ¿no es cierto? Y el sistema eléctrico al que nos vamos a conectar, si es de 50 Hz, de 60 Hz, pero va a ser fijo, ¿ya? Pero la tensión va a variar, ¿ya? ¿Y cómo podría variar la tensión? Si tengo la omega fijo,
Variando la corriente. variando la corriente, ¿cierto? Y aquí está la curva de cómo varía la tensión, ¿no es cierto?, inducida en función de el omega constante y la corriente de campo variable. Profe, disculpe, pero la K constante contiene la corriente. No, por eso la corriente va... Ah, ya. Entonces. Esta constante de construcción depende del largo de la máquina, del radio, de la reluctancia. Es un dato de placa, ¿no? No, se hacen pruebas para determinar eso. Ah, No, se hacen pruebas para determinar cuánto es eso. Ya, entonces la tensión inducida, si la corriente es cero, la tensión que va a generar esto va a ser cero, a pesar de que la máquina esté girando. ¿Por qué va a ser cero? recorriente. Pero la tensión inducida, o sea, esta es la fórmula que guiamos, pero ¿de qué dependía la tensión inducida? ¿Se acuerdan? Si yo tengo un alambre y le pongo un imán al lado, ¿tiene tensión inducida? Sí, porque un campo que. ¿Sí? Sí. Pero depende del campo o de la variación de campo. No, es un De la variación de campo, de la derivada. Entonces, si yo le pongo un imán al lado, no va a haber inducción, pero si el imán yo lo hago girar, va a haber una variación de campo y ahí va a haber tensión inducida. Entonces, en este caso, si yo no tengo corriente, ¿qué pasa con este electroimán? No. ¿Cuánto va a ser el PR que genera esto? Cero, ¿cierto? No va a haber un campo aquí, por lo tanto no va a haber tensión inducida. Profe, la corriente, aunque haya un ampere o menos, ¿siempre va a haber un campo? ¿O hay un momento en el que la corriente ya puede empezar a generar un campo? No sé si me. O sea, si hay corriente, hay un campo. ¿Sí o sí? Sí. Ah, ya. Sí. Acuérdense que si hay un alambre con corriente, va a tener un campo a su alrededor. Aunque haya una corriente muy pequeña. Sí. Ah, ya, vale. Esa es la. De hecho, eso es un problema a veces en las tarjetas electrónicas. Que tienen las pistas, si circula corriente, el campo magnético ahí, Ah, el efecto de y se afectan, claro. De hecho, esa es la forma en cómo se transmite la energía. No sé si ubican lo que es el vector de Poynting. ¿No? La energía se transmite con la corriente y el campo magnético. Es una combinación de ambos. Ya, pero volvamos. Entonces la tensión es de esta forma. Es lineal hasta cierto punto. ¿Hasta qué punto era lineal más o menos? ¿Por qué después ya no era lineal? las propiedades de la bobina, ¿no? Del motor. Con las propiedades de la bobina. ¿Por qué pasaba esto? Por la carga que se escribía alguna carga, ¿no? ¿Por la carga? No. Tiene que ver con la bobina, pero tiene que ver con lo que es el material ferromagnético del ciclo de histéresis. ¿Se acuerdan de lo que expliqué de los dominios? De los dominios magnéticos. Que las partículas de estos se iban reorientando, que no le tenían campo magnético al metal, no tenían un norte ni un sur claro, pero si se le aplica un campo magnético externo, las partículas se van reorientando los dominios hasta que todas quedan alineadas en un plano norte y sur, y ahí es cuando llegamos al codo de saturación, y después de eso ya no podemos seguir montando más el material ferromagnético. Como parecido como trabajan los semiconductores. Claro, La corriente interna. llegan a un límite. Claro. Ya, entonces, el circuito eléctrico equivalente era este, si tenemos el circuito de campo y el estator, ¿cierto? Esto es una fase. Sí. Entonces tenemos la resistencia de armadura, ¿no es cierto? Y la reactancia sincrónica. Entonces, matemáticamente, el voltaje de los terminales va a ser la tensión inducida más la tensión que cae aquí, o menos la tensión que cae aquí,
generador, la corriente sale del estator, ¿cierto? Va hacia afuera. Entonces hacemos una malla aquí. ¿Cómo queda la tensión inducida es igual a qué cosa? Hay una malla ahí, la tensión inducida es igual a qué cosa. Se parto de aquí. Aquí, acá, acá y acá. Ya, la corriente va hacia la derecha. Entonces, ¿dónde está el positivo del voltaje de acá? Aquí, ¿no es cierto? Ya, supongamos que este es el voltaje de la bobina, el voltaje de la resistencia. La sumatoria de... Entonces, ya, si hago la malla, parto en menos BA, o sea, menos EA, más BL, más BR, más BFI, igual a 0. Por lo tanto, la tensión inducida, si la paso hacia la derecha, es igual a todo eso, ¿o no? Sí. ¿Ya? Y si despejo la tensión en los terminales, el BFI, ¿cuánto va a ser? Igual se la tensión inducida más BL, más BL. Esto lo paso para la derecha, queda positivo, ¿no es cierto? Esto lo paso hacia la derecha y queda negativo. Y esto queda ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cómo es la tensión en la bobina? ¿Cómo se calcula la corriente en la bobina? El voltaje partió la izquierda. O sea, XL. XL. A ver, PL es igual a XL. No, o sea, ¿no se podría aplicar una ley de Ohm para sacar la corriente en la bobina? ¿Sí? ¿Ley de Ohm? Entonces, ¿cómo queda por ley de Ohm? PL partido de XL es igual a qué cosa? La corriente en la bobina. La corriente lo viene ya, pero yo les pedí BL no. Entonces, BL es ya por XL, ¿cierto? Entonces aquí va a quedar menos ya por J omega L. O sea, LS, la inductancia central. Y en la resistencia, ¿cómo es el voltaje? Es Lo mismo, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos la corriente por la resistencia. Y esa es la tensión que voy a tener en los terminales. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la corriente? Aumentar el voltaje de... Miren, esto es lo mismo que EA menos IA por un Z. Y el Z es igual a RA más J omega L S. ¿Bueno? Sí. ¿Qué pasa si IA aumenta? ¿Qué va a pasar con el voltaje de los terminales? ¿Aumenta? Disminuye, ¿no es cierto? O depende. Es que según la ecuación debería disminuir, porque aquí está restando los dos. Claro, ¿no es cierto? Si esto es 100 y le resto 10, puede tener 90. Y si esto aumenta y le resto 20, puede tener 80. ¿Ya? Pero, ¿esto qué es lo que es? Esta impedancia. La impedancia de la línea que... Sí, pero matemáticamente, ¿qué es lo que es esto? Tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué es lo que es eso? Un número complejo. Un número complejo. ¿Y la corriente alterna cómo es? También es un número complejo. Los dos son vectores. Entonces no es tan trivial decir que si esto aumenta, entonces el otro disminuye. Porque depende de la fase. No es lo mismo que aumente como hacia la derecha que aumente hacia la izquierda.
¿O sí? No es lo mismo, ¿ya? Entonces la fase de aquí, ¿quién va a determinar la fase de la corriente? El voltaje, asumamos que es con ángulo cero. Ya como para partir. Entonces, ¿quién va a depender? ¿De qué depende la fase de esa corriente? Entonces sería del cero. Es que esto es fijo. Esto es fijo. Pero ¿quién puede hacer que esta corriente varíe? Miren, aquí está el generador, ¿cierto? Una fase. ¿Y para qué? ¿Cuánto es la corriente en estos momentos en circuitos así? Cero. Cero, ¿no es cierto? Porque el circuito está Sí, está cortocircuito. abierto. Abierto, Entonces, si yo pongo aquí un ZL, ¿qué es lo que va a hacer ZL? va a ajustarlo, por ende va a cerrar el circuito. Sí, pero esto va a ser la carga que va a tener el generador, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ZL es del tipo R? Si ZL es un J omega L, o si ZL es un 1 sobre J omega C. ¿Cómo va a ser la corriente? El pasor de corriente, en este caso, el ángulo, ¿no es cierto?, es cero, ¿cierto? El pasor de corriente va a ir ahí. Si es inductivo, va a tener adelante de 90 o atrás de 90. Atrás, ¿cierto? Y acá, un adelanto. Entonces, esa corriente IA va a tener una fase, no va a ser siempre igual. Entonces, depende del tipo de carga que uno le coloque, es cómo va a variar el voltaje de los terminales. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se ve más o menos eso? ¿No? Y si la carga consume mucha potencia, la caída de tensión aquí va a aumentar. ¿Ya? Entonces aquí hay unos ejemplos. Acá tenemos el electroimán, ¿no es cierto?, que está girando a una velocidad fija para tener a la salida una frecuencia fija, ¿no es cierto? Y si esto, si el estator está en vacío, vamos a tener una tensión inducida. Pero si le conectamos una carga al estator, este estator, ¿qué va a pasar en esta bobina? En la bobina del estator, si le conecto una carga acá, aquí, ¿cuánto es la corriente en estos momentos? Cero. Cero. Pero si le pongo aquí una carga, ¿qué va a pasar? En las bobinas de acá va a haber una corriente. Si hay una corriente en esta bobina, ¿qué pasa con la bobina? Alrededor de la bobina Se forma un campo. se forma un campo. Entonces vamos a tener el campo del rotor, ¿no es cierto?, que es producido por el electroimán, y vamos a tener otro campo del estator, el PS. ¿Ya? Y la suma de los dos nos da el campo neto. Profe, ¿podemos decir que mientras la carga sea más grande, mayor va a ser el campo? ¿O menor va a ser el campo? O sea, la carga más grande se refiere a que consuma más potencia. Eso me Sí, refiero. claro. Si tengo una carga en vacío, este BS es cero, ¿no es cierto? Ya. No hay campo en el estator. Pero si tengo una carga, supongamos de 1 miliohm, que va a consumir mucha corriente, ¿no es cierto?, este vector va a crecer. ¿Ya? Y va a tener un ángulo con respecto al del rotor. ¿Ya? Depende del factor de potencia de la carga que yo coloque. ¿Ya? Entonces, depende del factor de potencia, vamos a tener un angulito ahí del campo neto. ¿Ya? ¿Alcanzan a ver ese símbolo? Es el fin. Reduce el ángulo, ¿o no? Sí, ese ángulo de ahí es un delta. Ah. Un delta. ¿Ya? Entonces, ese ángulo va a cambiar depende de la corriente que tenga en la carga.
Ya, este va a ser el circuito eléctrico equivalente de las tres fases y dijimos que vienen por defecto, ¿no es cierto?, tres terminales. Y internamente el estator puede tener dos conexiones, o es esta conexión de acá que es una estrella, o esta conexión de acá que es un delta. Profe, la tensión inducida siempre va a depender de la carga, ¿sí? La tensión no, la tensión inducida, La corriente va a depender. la tensión inducida depende de la corriente de campo y de la velocidad de giro, nada más. Ya. ¿Ya? La corriente es la que depende de la carga. Independiente si esto tiene conexión estrella o delta, ¿cuál es el voltaje que se ve en los terminales? El voltaje al que uno tiene acceso aquí. ¿Cuál es ese voltaje? ¿Mm? El de línea, ¿no es cierto? Siempre vamos a ver el voltaje de línea. Y lo que va a cambiar, ¿no es cierto?, son las fases. ¿Ya? Porque esto, asumimos que esto tiene ángulo 0, menos 120, menos 240. Aquí vamos a tener una fase 0, pero acá ya no vamos a tener fase 0, vamos a tener de 30 grados. Entonces, analicemos los casos. Voy a anotar acá. Entonces, si la carga es resistiva, ¿cómo va? Supongamos que es el voltaje de fase. ¿Cómo va la corriente con respecto al voltaje? Si tengo una carga resistiva. Va en la misma dirección que el voltaje. Va en la misma dirección que el voltaje, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener la corriente IA, ¿no es cierto? Va a tener un módulo más largo o más corto dependiendo del R. Dijimos que la tensión de los terminales era el perfil más IA por RA más J, omega o XS por I. Entonces, lo que yo quiero encontrar es la tensión inducida, LA. Asumiendo que este voltaje tiene fase 0, ¿hacia dónde va a ir el voltaje de la resistencia? El VR. Este va a ser el VR. ¿Para dónde va el VR? En la misma dirección, no tiene ángulo. En la misma dirección que IA, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que acá viene el VR. ¿Hacia dónde va el VR? Hacia abajo. ¿Hacia acá va a venir el VR? ¿Así? Es que donde reemplaza la. Pero reemplaza la corriente. Claro. Aquí miren, ¿cómo está ese voltaje o esa corriente con respecto a ese voltaje? Está desfasado. Sí, pero ¿quién está adelantado? El voltaje. El voltaje, ¿cierto? Entonces esto va Hacia arriba. hacia arriba. Ahí está el BL. ¿Ya? Entonces, si vemos, el BL ahora está, o sea, la corriente está tasada 90 grados con respecto a I. Entonces, si sumo este vector, ¿no es cierto?, más ese vector, más el otro vector, ¿qué es lo que tengo? La tensión Esto de acá, es la tensión inducida. inducida. Y aquí se forma un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? El ángulo de. Ese angulito de ahí. Delta.
Por otro lado, si ZL es inductiva, ¿qué va a pasar aquí con la corriente? Voy a siempre asumir que el voltaje es ángulo cero. ¿Para dónde va a ir la corriente si tengo una carga inductiva? Hacia abajo, ¿ya? Si es netamente inductiva va a ir hacia acá, pero no existe una carga netamente inductiva en la regla, entonces va a tener un ángulo hacia abajo. ¿Ya? Y aquí voy a tener el ángulo del factor de potencia, el delta. Entonces ahí tengo la IA. ¿Hacia dónde va a ir el PR? ¿Hacia dónde va a ir el PR? La ecuación de allá es siempre la misma. ¿Hacia qué parte va a ir este vector? Se va a mantener hacia la derecha, me refiero. No va a haber nada. Sí. No va a haber un cambio porque no está. Pero ¿cuál es el desfase que hay entre el voltaje de una resistencia y la corriente? No sé dónde está. ¿Sí? En una resistencia, el voltaje con la corriente va desfasado ¿cuántos grados? 30. 30 grados. 30. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué hice? Pero la resistencia, ¿desfasa la corriente? No, No la desfasa. No la desfasa, entonces si la corriente va hacia allá, ¿para dónde va a ir el voltaje y la resistencia? ¿Hacia el mismo lado que la corriente? Hacia el mismo lado que la corriente, Ah. ¿no es cierto? Hacia allá. Ahí voy a tener el voltaje y la resistencia. Y el voltaje de la bobina va a ir desfasado acá, igual que acá, ¿no es cierto? 90 grados. Y ahí voy a tener el voltaje de la bobina. ¿Y qué va a pasar aquí con la tensión inducida? Miren este ángulo de aquí, ¿qué le pasó? Disminuyó. Disminuyó. Y el módulo Aumentó. aumentó. ¿Ya? Esto lo voy a poner aquí. Y si la carga, ¿no es cierto?, es capacitiva, ¿sí? ¿Existe la posibilidad de que pueda explicar de nuevo por qué la corriente va no hacia abajo y en diagonal así? Porque dije que no era inductiva pura, sino que tiene una bobina que tiene un R y un L. Si fuera un L puro, diría hacia abajo. Pero no existe una carga L pura en la realidad. O sea, se puede armar un arreglo de condensadores para compensar. Pero real. Pero sí, claro, si esto fuera con un ángulo de 90 grados, esto iría hacia abajo y de la bobina iría por otro lado. Siempre estarían esos 90 grados. Y la corriente, o sea, el voltaje de la resistencia siempre va en fase con la corriente. Así tengo una carga capacitiva. ¿Para dónde va la corriente? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no es cierto? Va en adelante. Ahí, ¿no es cierto? ¿Y hacia dónde va el voltaje de la resistencia? Igual al mismo. En paralelo A la corriente. ¿no es cierto? Porque tienen la misma fase. ¿Y hacia dónde va el voltaje de la bobina? Igual hacia 90 grados mirando. Claro. Para acá, ¿no es cierto? Y aquí siempre 90 grados. Aquí, bueno, me quedó justo. No necesariamente tienen el mismo, pero ahí va a quedar la tensión inducida. ¿Ya se entiende más o menos, no? Entonces, dependiendo del tipo de carga, es cómo va a variar la tensión. ¿Ya? Varía tanto el módulo como el ángulo. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces aquí está más o menos lo mismo. Ahí acá les dije que ese ángulo era el delta. No lo noté, pero es el delta, ¿no es cierto?
que es el ángulo que está entre el campo del rotor y el campo neto. Entonces ahí tenemos ese ángulo. Entonces acá tenemos carga resistiva, ¿cierto? La corriente va en fase con el voltaje, y el voltaje de la resistencia es RA por IA, siempre va en fase con la corriente, y la bobina desfasada a 90 grados. Profe, disculpe, el ángulo delta estaba entre el rotor y el campo. ¿Cómo fue? Entre el rotor y el campo neto. Ah, disculpe. El campo neto es la suma del campo de rotor más el campo de estator. Ya. Ah, ya lo que decía. Si la corriente es cero, ¿cómo queda la tensión inducida? ¿Dónde queda la tensión inducida? Queda en el mismo eje de la corriente. O sea. No, pues si la corriente es cero, Ah, no hay corriente. no es corriente. ¿A dónde queda la tensión inducida? Miren aquí, Hacia el lado contrario. si la corriente es cero, Lo mismo del voltaje. queda eso, ¿o no? Entonces queda superpuesto aquí. ¿Y cuánto del ángulo delta? Cero. Cero, ¿cierto? Si es que no hay campo, o sea, si no hay corriente, ¿no es cierto? No hay campo del estator, por lo tanto el flujo neto es igual al flujo del rotor. Y el ángulo delta, ¿no es cierto? Cero, por lo tanto la tensión inducida es la misma que la tensión de fase. Entonces, la potencia, en el caso del generador, entra de forma... ¿Cómo es esa potencia? Torque por velocidad angular. ¿Qué es lo que es eso? ¿De potencia? Mecánica. Mecánica, ¿cierto? Y vamos a tener pérdidas, ¿no es cierto? Misceláneas, pérdidas por fricción, roce con el aire, pérdidas en el núcleo y pérdidas en el cobre. Y luego, entre comillas, pagar todos los peajes, ¿no es cierto? Vamos a tener acá una potencia de salida. Profesor, disculpe, Sí. ¿cuáles son las pérdidas misceláneas? Por ejemplo, si hay un rodamiento dañado, si hay una vibración extraña en el motor, Ah, como literalmente misceláneas como algo que podría. Claro. Ah, pero ya. ¿sí? Porque esto sí o sí va, y esto no necesariamente. Ya, no pensé Una que era pérdida literalmente de- misceláneo como la definición. Ya. Claro, no es una pérdida extra que pudiese aparecer. ¿Ya? Y a la salida siempre vamos a tener esta potencia eléctrica, ¿no es cierto? Que la potencia eléctrica es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por coseno de teta. Esto de acá es teta, ¿qué les puse? Esto de acá, el ángulo que está entre el voltaje y la corriente es teta. ¿Ya? Que es el factor de potencia básicamente. Y hay otra forma de escribirlo. ¿Se acuerdan cuál era la otra forma de escribirlo? Porque aquí está en función de voltaje de línea y corriente de línea. Lo podía escribir con voltaje de fase. ¿Cómo quedaba si tenía un voltaje de fase? Había que partirlo por la. No es necesario ¿No? la de tiempo. Si el voltaje de fase. Claro, ¿cómo se relaciona el voltaje de fase con el voltaje de línea? Por la red. ¿Ya cuál es más grande? El voltaje de fase. El voltaje de línea es más grande. Entonces, si ponemos el voltaje de fase, nos queda el voltaje de línea raíz de 3 veces el voltaje de fase. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3 queda 3. 3 voltajes de fase por la corriente de línea por coseno. Ya, esa es la otra forma de obtener. ¿Ya? Entonces, nosotros la potencia entra en el eje y después se convierte, ¿no es cierto?, en el estator. Y la potencia convertida es de esta forma. 3 veces la tensión inducida, ¿no es cierto?, por la corriente, por el coseno del ángulo. Y este es el ángulo, ¿ese ángulo cuál era? El delta. No,
no, el gamma. A ver, está aquí. No, está acá el gamma. Ya, pero más adelante lo vamos a ver. Ya, pero ese es el ángulo de torque. Ya, entonces la potencia de salida, como vimos, ¿no es cierto? Radio 3, voltaje de línea, corriente de línea por corriente de por factor de potencia, y también es 3 veces voltaje de fase por corriente por el módulo, o sea, por el factor de potencia. Esta es la potencia, el P, ¿cómo se define el P? Es la potencia activa, ¿cierto? Y la potencia reactiva es más o menos lo mismo, pero en vez de coseno usamos seno. Y la potencia, el S, ¿cómo se llama? Aparente. Aparente, ¿no es cierto? Es la suma de P más J. Miren, aquí está el gamma. ¿Qué es lo que es el gamma? La sumatoria de los dos. El teta más el delta. O sea, ese es el gamma, la sumatoria de los dos. Aquí se puede hacer un arreglo matemático. En general, la parte inductiva es mucho mayor que la resistiva. Entonces, esta parte de aquí se puede eliminar, va a ser cercana a cero. Si hacemos cero del VR, me queda solamente el voltaje en los terminales, por la tensión de fase, ¿no es cierto? Y el VL. Entonces aquí tengo el voltaje de fase y el VL. Y si hacemos una proyección, podemos encontrar el componente del eje X, el componente en el eje Y, ¿no es cierto?, con los ángulos. Entonces el eje Y es el módulo de A por seno de delta, y el eje X es con el coseno. Y la potencia convertida, que la habíamos visto aquí, ¿no es cierto?, se puede aproximar a esta expresión de acá. Entonces la potencia convertida es aproximadamente, no es igual, 3 veces el voltaje de fase por la tensión inducida por seno de delta dividido por XS. De XS es omega por LX. ¿Las dudas? ¿Hasta el momento? Ya veamos, a ver, voy a intentar. Pero esto tiene mando. ¿Saben si tiene mando? No. ¿No saben o no tienen? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No lo sabemos, no sabemos. ¿Sí tiene qué? ¿Lo trae mando? Mazda. MATLAB, el programa que tú puedes modelar. El que está hablando el profe Yandy. Sí. El MATLAB. El Mazda. El Mazda. MATLAB. Un MATLAB. ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Estás corriendo? Sí, no sé, no noté. No estoy muriendo. My love. Para ser honesto, profe, dudo que lo tenga así, sí, yo creo que con cueva, con mucha suerte, Probablemente. disculpe profesor que trabaja con golpeo, Existe la posibilidad. trabaja con golpeo y agarraba las costumbres. No, pero en serio, profe, yo creo que con suerte PPT, yo creo que lo tiene Hay una remota posibilidad de que. No sé. No, sí, lo que pasa es que se puede correr online. Ajá. Entonces voy a. Hasta la autocada ahora te corre online. En el AutoCAD me da problemas en este, no es mi computador, o sea, yo tengo un computador estacionario, ahí me corre, pero es que el AutoCAD igual
Por mi modo, suponte muy grande en plata y No, pero hay una versión de AutoCAD online. De todo. no me gustan las versiones online de esas cosas porque se desconecta y No, por algo tenés que iniciar tu tiempo que te guarda automático. Está todo pensado. después pues ya tengo 37 años y ya me estoy quedando atrasado en la pega me pasa constantemente. Soy viejo culiado del grupo. Te estoy quedando, lo sabes, yo soy el que está escribiendo un cuaderno. Pero como las cosas pasan. Igual que estoy escribiendo un cuaderno. No, por ejemplo, en redes sociales, yo siempre quedo colgado así en la pega, todo se ríen de mí. No cacho. O sea, las uso, pero muy básico. En cambio, lo voy a hacer así como. Yo no subo ninguna foto, literal, ninguna foto. Eso es hacerlo. Me tuve que decir mi curro que sí. ¿Ah? Me tuve que decir mi curro pero eso es hacerlo. Y ahora, versión Node 1. Sí. Está asociado. O sea, no yo. Yo tuve no que. No yo, pero sí lo. Mi papá se lo tenía. No me este pesito de novia. Mi papá tenía el Sony Ericsson, ese que tenía una palanquita. No. ¿Cómo se dice? Ya. Ese que era. Ese que tenía el. El Metal Slug. Ese. Yo tengo uno Sony Ericsson que sería. Aún lo tengo y funciona. Como el diseño de Era más celular. ¿Qué tuyo fue el Sony Ericsson? Bueno. Pasé a ver. Ya miren, hay un, no sé si conocen este sitio web, Update Online. Este es similar al MATLAB, pero es gratuito. Esa parte. Entonces lo que quiero hacer es graficar esto. Entonces voy a definir. Por si acaso, perfecto, lo estamos viendo. ¿No está proyectando? Ah, no. Puede que sea porque no sé cómo se configura, yo no me acuerdo, pero hay una configuración que muestra solamente lo que usted como que lo que se presenta, digamos. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí, Ahí sí. ya, ahí sí, ya. Entonces, esta página, Update Online, nos sirve para hacer código en MATLAB o algo similar a MATLAB. Entonces, mire, yo voy a definir aquí una corriente IA. De 0 a 100. Ahí sí. Y voy a hacer un plot de IA. Ahí. Entonces, esta corriente parte en 0 y llega hasta 100. ¿Ya? ¿Y tiene qué ángulo tiene esto? 35, ¿no? No, este no tiene ángulo. Entonces voy a definir ahora una corriente IR que es igual a IA, una corriente IL que va a ser igual a IA por
o digamos un ángulo aquí para esta corriente, un dedo. ¿35 puede ser? 25, pero esto es Menos. ¿no es cierto? 35, y para pasarlo de grados a radianes, ¿cómo se hace? Es 2 por pi partido. 60. 2 por pi partido 60. No, Pi partido. por pi partido 50. ¿Alguno tiene que Ahí sí. Y voy a definir una corriente capacitiva que es negativo y positivo. Entonces ahora voy a graficar ya. Miren, aquí tengo las tres corrientes. Entonces el azul, ¿qué corriente sería? ¿Qué ángulo tiene esto? Cero. Pero este es un vector que va creciendo. Parte en 0 y va creciendo hasta 100. Después la roja, ¿qué sería? menos 30. Menos 35 y la amarilla más 35. Entonces aquí tendría la corriente resistiva, inductiva y capacitiva. ¿Ya? Entonces voy a definir el XS. Dígame algún valor para el XS. En ohms. Para la reactancia sincrónica. Pero lo quiere en kilos o más pequeña la unidad, no sé. No del orden de los ohms. Ah, no sé, 100. 100. ¿Ya? Y el RA, le voy a decir que si ese es de 100, el otro que sea de 10. ¿Ya? Una proporción de A. Entonces, la tensión inducida, resistiva le voy a poner. Tensión inducida resistiva es igual a qué cosa. ¿Cuál era la ecuación? Era B flujo más. Era el B, ¿no? B subcampo. B phi. Allá está la ecuación. Más I. Ah, pero tengo que definir el phi. Supongamos que esto es de, no sé, 100, pongámosle de 800 ángulo 100. Ahí entonces va a ser phi más la corriente por el Z, y el Z es RA más J por X. ¿Ya? ¿Esa ecuación está bien o no? ¿Está mal? Sí, está bien. Porque No, pero falta. Ah, no, sí. está bien. Segundo término común. Claro, y ya lo saqué ahí. Sí, sí, no sé qué. Ya.
Entonces, para la carga resistiva voy a usar solamente el IA. Para la carga inductiva voy a usar lo mismo, pero la corriente no va a ser el IA, sino que va a ser el hielo. Y para la capacitiva, la corriente va a ser la corriente capacitiva. Entonces ahora voy a graficar los voltajes. Espero que quede bien. Ya está, súper gracias. Quiero como otra parte. Sí, no sé por qué yo tengo la parte real, imaginaria, real. Ya no sé por qué quedó como enredo. Pero miren, la tensión, esta, imagínense que este es el eje X, que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Ya? Entonces la tensión aquí parte en cero y empieza a crecer. ¿Cómo es el ángulo de esta tensión? Cero. Es cercano a cero, ¿cierto? Si fuera una línea recta sería cero, pero está un poquito más atrás. Esta tensión es Menos 35. está con atraso y eso está con adelanto. No es 35, porque en este caso ya estamos afectados por el RA y el XS. ¿Se puede decir que la corriente de atraso, perdón, la de atraso es inductiva? Perdón, está. Claro, ¿no? Sí, aquí lo mismo color, la inductiva y la roja. Sí, igual, ya. Sí, eso es la inductiva, Inductiva. resistiva y capacitiva. Miren, ¿qué pasa con el módulo de esto? ¿Cuál es el módulo más largo? ¿El azul, el amarillo o el rojo? El azul. El azul, ¿no es cierto? Después viene el amarillo y después el rojo. Entonces, la tensión aquí, si se fijan, va en atraso, acá va en adelanto y aquí va más en atraso todavía con la carga inductiva. ¿Ya? Entonces, a medida que la corriente va aumentando, este ángulo va creciendo. Este vector va creciendo, creciendo. Acá lo vemos. Y nos queda este con atraso, ¿no es cierto? Ese más atraso y este con adelanto, dependiendo de las cargas. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que cuando tenemos una carga capacitiva, el voltaje llega a un punto en el que aumenta. En vez de atenuarse, a pesar de que le estoy pidiendo más corriente, ¿no es cierto? Esto aumenta, no disminuye. Ya, eso con respecto a los voltajes. Ahí voy. Entonces, si tenemos dos campos magnéticos, ¿no es cierto? El del rotor y el estator, el producto cruz entre ellos es el torque. ¿Ya? ¿Lo habíamos visto esto? ¿Recuerdan? Lo del producto cruz. Y vamos a tener una constante también de conducción. Entonces, el torque inducido, que es el torque que va a estar aquí después del núcleo, ¿no es cierto?, en el estator,
el equivalente, ¿no es cierto?, a la potencia que llega ahí, es de esta forma. Es 3 veces el voltaje de fase por el módulo de A dividido por la velocidad del eje, ¿no es cierto?, por la reactancia sincrónica y por seno de delta. El ángulo, ¿no es cierto?, que está aquí entre la tensión inducida y la tensión en los terminales. Ese es el torque inducido. ¿Ya? Entonces, para determinar los parámetros del generador, se hacen 2 pruebas. Una que es de circuito abierto. Entonces, si esto está en circuito abierto, ¿cuánto es la corriente, dije? 0. Por lo tanto, la tensión inducida es igual a la tensión en los terminales. Si la máquina se hace girar a una velocidad sincrónica fija, ¿qué se podría encontrar? ¿Qué se podría encontrar? Que está resistido, ¿no? ¿Cómo? Si es fija, ¿Se fija qué cosa? es resistido, ¿no? Es completamente resistido, ¿no? ¿Qué cosa completamente resistida? ¿Cómo se llama? El voltaje, ¿no? No, si no tiene carga. No es ni resistiva, ni inductiva, ni capacitiva, no hay carga. Esta corriente es 0. Entonces, si la corriente es 0, vamos a tener el voltaje que podemos medir, ¿no es cierto?, es igual a la tensión inducida. ¿Ya? ¿Y qué parámetros se podría encontrar ahí? En la prueba en vacío o circuito abierto. En circuito abierto, ¿no es cierto?, es esa la ecuación matemática. ¿Ya? En circuito abierto ya es igual a 0, por lo tanto la tensión inducida es igual al voltaje de los terminales. Si vemos el circuito, este circuito por ejemplo, esta tensión se puede medir. Esta tensión, ¿Sí que está circuito abierto? ¿Cómo? Sí, se puede. no, a partir de este circuito, Ah. ¿puedo medir ese voltaje? Sí. ¿Pero a quién tengo acceso yo? Es que lo puedes entre el neutro y el terminal. Ya, pero uno tiene acceso al neutro, ¿no? ¿Qué les dije yo que tenía acceso a qué cosa? Al R, al S y al T no. Ah, entonces No tengo acceso al neutro. Claro, entre líneas. Claro, solamente puedo medir entre líneas. Entonces, ¿esta tensión la puedo medir? No. No es medible. ¿Ya? Ah. Pero, ¿qué pasa si estoy en vacío? Es que sí, creo que sí. Tampoco. Es que igual si está en vacío, igual el circuito sigue. ¿Vale? Pero esta parte de aquí, ¿qué le pasa? Ah, ya, sí, tiene una tensión. Esto se hace 0, se elimina, por lo tanto puedo tener acceso a esta parte de acá y, como habíamos visto anteriormente, la tensión inducida, ¿cuál era la ecuación? Era acá por la corriente por omega. Entonces, de aquí, ¿qué puedo encontrar? La corriente. Pero esta corriente, ¿de dónde viene? El voltaje puede ser. Esa corriente viene del rotor. Esa corriente igual es medible. Esa corriente uno la puede medir. ¿Ya? Pero ¿qué puedo encontrar de esta ecuación? Si tengo acceso ahora a ese voltaje. Esta corriente la puedo medir. Y el omega es fijo, ¿no es cierto? Porque es para la velocidad sincrónica que queremos. Pero la cosa. Puedo despejar la constante de construcción. Este es un dato que lo puedo medir. Esto también es medible y esto es la velocidad sincrónica que es la que uno va a imponer.
O sea, a partir del circuito abierto uno puede encontrar la constante de conducción o encontrar esta curva de acá. ¿Ya? Uno deja la velocidad fija y empieza a aumentar la corriente de campo y puede encontrar esta ecuación de acá y ver hasta qué parte es lineal o no lineal. ¿Ya? Y sí, se puede despejar la constante igual ligera. Hay otra prueba que es aplicándole un voltaje continuo aquí. ¿Qué pasa si le aplico un voltaje continuo acá, en estas partes? Y la máquina está detenida. Si la máquina está detenida, ¿cómo es esto de acá? Cero. Cero, ¿no es cierto? Porque omega es cero, por lo tanto, estas fuentes de aquí, ¿qué les pasa? Desaparecen. Pero, profe, disculpe, si usted lo hace entre dos líneas, afecta el circuito, o sea, de cierta manera afecta porque la otra la deja sin energizar. Entonces había una. Voy a poner aquí con rotor bloqueado y energizando corriente continua. Entonces, si el rotor está bloqueado, ¿cómo le da la tensión inducida? Cero. ¿No? Es cero. Cero. ¿No es cierto? Sí. Entonces el circuito equivalente, supongamos que tengo una estrella. Voy a tener aquí el RA, XS y XS. Y le pongo acá una fuente de corriente continua. ¿Cómo se comporta la bobina frente a la corriente continua? Es como un alambre, ¿no? Es como un alambre, ¿no? Sí. ¿Cierto? Entonces, puedo puentear eso, puentear esto, y si aplico un voltaje aquí conocido y mido esta corriente IDC, ¿qué puedo encontrar aquí? ¿Qué parámetro? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpe. Si la máquina estaba detenida, ¿no es cierto? Sí. Y yo le aplico un voltaje continuo aquí en los terminales. Entonces me queda el RA y el L. Pero el L, si le aplico una corriente continua, dijimos que se comporta Sí. como un alambre. ¿Puedo saber el voltaje de línea que.? Es que yo lo estoy imponiendo. Yo estoy imponiendo a esta fuente continua. ¿Qué se puede encontrar aquí? ¿Cómo es la corriente? La corriente es igual a qué cosa? Al Repartidor. BBC dividido por 2 mi RA. ¿Cierto? Porque ¿cómo están conectadas? En serie. Por lo tanto, si yo aplico este voltaje, que lo conozco, y mido esta corriente, ¿puedo calcular qué cosa? De aquí. ¿Cuál es la incógnita? La R El R, ¿cierto? ¿Cuánto va a quedar RA? es igual a A B partido. la raíz de. BBC A dividido por Dos veces la correcta. 2 IDC. 2 es eso. ¿Sí? ¿O no? Sí, no sé. Claro, ¿no es cierto? Sí, porque. Se aplica una fuente continua aquí, puedo encontrar el RA. Entonces ya encontramos, entre comillas, la constante K y encontramos el parámetro RA de la resistencia de... ¿Cómo se llama esto? ¿El RA qué es lo que es? La resistencia de la línea. ¿De la línea? De la fase. Del estator. El estator. ¿Ya? ¿Qué parámetro estaría faltando por encontrar? El XS. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, la constante y la relación, ¿no es cierto?, porque como lo mencionamos anteriormente, esto no es lineal. Y
cortocircuito. Si tenemos un cortocircuito, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué es lo que es un cortocircuito? Es cuando. El diferencia de dos potenciales. No. Un cortocircuito cuando Se puentea las dos. Eso. Se puentean los terminales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo ese punto con ese punto lo uno? Hago un cortocircuito. ¿Cuánto va a ser el voltaje aquí? ¿El voltaje de los terminales? Cero. Cero, ¿no es cierto? Porque. Si hago eso, el voltaje es cero, por lo tanto, la corriente que pasa por aquí, ¿cómo va a ser? No, porque ¿qué limita la corriente si aquí tengo un cortocircuito? La resistencia. La resistencia y el XS, ¿no es cierto? Pero el RA ya lo conocemos, lo que nos faltaría es encontrar el XS. Y como ya sabemos, o sea, si vamos a hacer una prueba de cortocircuito, ¿cómo creen que esta corriente que hay que poner aquí? Es cero. No, perdón, hay que poner ese voltaje partido la R. No, el IF. Bueno. El IF tiene que ser una corriente grande o pequeña. Si está haciendo una prueba, ¿Sí? debería ser la nominal, que Pequeño. una pequeña. Lo que soporta como la bobina. Claro. ¿No es cierto? La nominal. Entonces, hacemos eso. ¿No es cierto? La prueba de cortocircuito. Vamos a poder encontrar esta ecuación. Entonces, la corriente va a estar dada por la tensión inducida dividido por RA más JX. ¿Cierto? La corriente aquí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Si cortocircuito esto, la corriente que pasa por aquí va a ser ese voltaje dividido por esa impedancia. Acá. Entonces, ¿qué faltaría despejar de acá? No. Pues ya tenemos el K, tenemos el RA, nos falta el X. Y de ahí se despeja el X. ¿Ya? Entonces, a ver si tenía un circuito. Pero aquí está el circuito, miren. Si hago el cortocircuito, ¿cuánto es el voltaje acá en los terminales? Cero, porque es un cortocircuito. ¿Cierto? Entonces, el circuito equivalente viene a ser esto, por fase. O sea, el voltaje de los terminales o la fase cero. Esta tensión la puedo calcular, ¿cierto? Porque ya conozco la corriente, conozco la constante, conozco la omega. Y la corriente que pasa por aquí la puedo medir. Y si lo caracterizado matemáticamente, ¿no es cierto? La corriente que pasa por aquí es el voltaje dividido por la impedancia, ¿no es cierto? El voltaje dividido por la impedancia. Y por lo tanto puedo despejar el XS. ¿Cómo quedaría el XS? ¿Cuánto va a ser el XS? La reactancia sincrónica de esa ecuación. Sería la tensión partido por la corriente RA. Ya, XS queda, ¿cómo? No, que entonces esperen que sería igual la tensión partido por la corriente más RA. No. No, hay que. Esto es lo que queda despejar. Sí. ¿Cómo lo despejo? Sería LA partido la corriente y todo eso restado por RA partido la corriente. no, EA Ya, EA partido de la corriente
Partir la corriente. Y todo eso, no, RA. Menos RA. Sí, y ahí igual se puede jugar con el, digamos, hacer el factor común. ¿Eso? Sí. No, yo digo que no. Yo digo que es IA más RA. Ah, ya le sé lo que Y quiero. eso igual a IS. ¿Está bien? A ver, hagámoslo por partes. O sea, según yo, eso Ya, está esto de aquí lo voy a pasar a la derecha. Entonces me va a quedar ya factor de Sí, RA Ya. más J ya XS es igual a ya, ¿o no? sí. Sí. Ahora, ¿qué hago? Y ya con RA pasa. J por ya XS es igual a EA menos Y ya, RA por IA, ¿no? sí. Y Ah, lo hizo. el J y el IA Acá arriba. pasan aquí abajo, ¿o no? Ah, ¿se puede pasar el J así arbitrariamente? ¿Cómo? ¿Se puede pasar el J arbitrariamente? Sí, pues es una constante. Tiene razón. Recuerda que En J todo es caso, raíz de profe, menos en uno. todo caso, respetuosamente eso es lo mismo, lo que pasa es que está más desarrollado, ¿no? Pero es lo mismo de lo otro, Lo mismo que quiero. que lo que le he hecho yo. Me tengo fe No, absoluta. porque usted me había dicho que era EA. O sea, me faltó pasar la J porque no sabía que se pasaba. IA menos RA, eso me dijo usted. Y si usted lo desarrolla, la costa que le da. Entonces no es lo mismo. No, mire, ¿Qué le falta? aquí me va a quedar EA sobre J IA menos RA sobre J. ¿O no? Con lo que yo le decía. No, pues aquí. Ah, ahí ya. Se parece a lo que me dijo usted, ¿no es cierto? Pero, ¿qué le faltó? El J abajo. J para abajo. Sí, que Lo que J. usted despejó fue esto No, es sí, yo igual a lo dije como J por JXS. XS. Sí, no sabía que se podía, no se me ocurrió. Sí, eso es lo que usted dijo. Le faltó dividir por J. Pero ese J cambia todo en realidad. Acuérdense que si lo vemos como fasor, ese tiene un ángulo de 90 grados. Esto es fasor, cambia todo. Y ahí con esas tres pruebas podemos caracterizar matemáticamente el generador sincrónico. ¿Dudas? ¿No? Ya veamos un ejemplo. Se realiza una prueba de generador sincrónico de 200 kVA de 400 volts 50 Hz conectado a una estrella que tiene una corriente de campo nominal de 5 A y se obtienen los siguientes valores. El voltaje en los terminales es de 540 volts en ¿qué es lo que sea? No, sea Ah, correcto. Corriente interna. no ISC Ah, cortocircuito. Ese es cortocircuito. este es el cortocircuito y esto es Circuito abierto. circuito abierto, esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, en circuito abierto, la tensión en los terminales es de 540 volts para una corriente IF. En cortocircuito, ¿no es cierto? Que es lo que está allá. Esto dijimos que era en cortocircuito. La corriente es de 300 amperes para una IF nominal de 5. Ya después dice, cuando se aplica un voltaje de 10 volts continuo en los dos terminales, el valor de la corriente es de 25 amperes. Entonces encuentren los valores de la resistencia del inducido y la reactancia sincrónica aproximada en ohms que se utilizaría en el modelo del generador en condiciones nominales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar?
5 amperes. Y aquí la prueba se hizo con IF nominal y aquí también con IF nominal. Entonces en ambos casos el IF ¿cuánto vale? 5. 5 amperes. Befi es que encontrado, ¿no? El perfil lo podemos encontrar. No, pero en el primer caso encontramos la K, pues, ¿cierto? Con circuito abierto encontramos la K, ¿cierto? Tenemos Ese el era omega. 50. Tenemos 50 Hz, 50 Hz es, 2 pi es la frecuencia de la tensión inducida, pero Sí, este 2 pi, omega 2 pi depende del número de pares de polo, del P medio. ¿Tenemos ese dato? No. Entonces no podemos encontrar el campo. Bien, de esta prueba, ¿qué podemos encontrar de esta prueba? El XS ¿Cuál prueba dijo la tercera? de la 3, cuando se aplica un voltaje de 10 por B, CD, ¿qué es lo que se ve? Corriente continua o directa, ¿no es cierto? En dos terminales el valor de la corriente es de 25 amperes. ¿Qué podemos encontrar ahí? La resistencia. La resistencia aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí nos dicen que el VDC es de ¿cuánto? 10. De 10 volts y la corriente es de 25. 25 amperes. Entonces aquí ¿cuánto nos da? 10 dividido 50. Un quinto de 0.2. ¿No? 0.2. Debería ser pues, un quinto. ¿No? 0.2 ohm. ¿Lo pueden calcular? Sí, 0.2. 0.2. ¿Ya? Con esa prueba tenemos tiro el valor de RA. Y con la prueba 2, ¿qué tenemos acá? Nos dicen que LA, ¿cuánto es? Los 200 kilos. La tensión inducida. La que ver. No sé si la. En el punto 1 nos dicen Los 540. 540, ¿no es cierto? Esto es 540. Menos RA, que era de 0.2, por la corriente que es de 5. Eso, profe, ahí usamos la corriente nominal, la que nos está dando, no la de. Pero los 5 amperes, ¿cuál es la corriente de 5 amperes? La corriente de campo nominal. Y F es 5 amperes, ¿no es cierto? Y F es 5 amperes. Y todo el rato se usó 5 amperes. Ya. Pero aquí, ¿qué corriente tengo que usar? La de IA. ¿Y cuánto es la corriente IA? 25. Pero en la prueba 3. Bueno. Pero aquí esto es la prueba. La pregunta. Esta es la prueba 2. Entonces, aquí se podría obtener de Claro. la. 300. 300. Es 300. 300 amperes. Dividido por J o 300. ¿Ya lo pueden calcular? Por favor? ¿Pueden calcular eso? Por favor? Le da 1,6 con ángulo de 1.6 ohm. con ángulo de Claro, porque es inductivo. Menos 9. ¿Amplo que se hace con amplo? Es que Claro. 300. 1.6 ohm. No, es que a mí me dio menos 1.6 con el J. Claro, o menos 1.6 J. ¿Sí? Como el J está abajo, más para arriba, con el menos.
¿ya? Que es lo mismo que 1.6 ángulo de 90. Entonces ahí encontramos el RA, encontramos el XS. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Dudas? No sé responder la pregunta. ¿Ah? No sé responder la pregunta. ¿Cuál pregunta? El efecto. Ya, pero nosotros hicimos el cálculo incluyendo el RA o no incluyendo. Incluyéndolo. Entonces tendríamos que hacer el cálculo sin incluirlo. Entonces, XS Pero ¿qué es lo que nos pasa ahí? aproximadamente EA sobre JIA. Eso le pregunto, ¿se asume cero, no? Claro, porque dije que el RA, en general el RA es Sí. mucho más pequeño que Sí, el se XS. podía obviar, lo dijo del... Claro, Ya, se ya. podía obviar. Entonces se hace este cálculo, ¿cuánto da? 540 dividido por 300. 400. ¿Cuánto es eso? Decimales 1.8 con ángulo de menos 90. Ya, 1.8, un ángulo de menos 90. No. Entonces ahora sí se puede responder la pregunta, ¿no? Tuvo un efecto insignificante. O sea, Claro, de 1.6, que es como el real, subimos a 1.8, que es el aproximado. Entonces, lo que se movió, ¿no es cierto?, es marginal. pero, y esa siempre va a ser la misma respuesta, ¿cierto? Porque al final se supone que siempre va a ser un valor ínfimo, por algo uno lo puede como Claro, obviar. Pues, se puede decir siempre, esto siempre es así. Siempre es así, porque acuérdense que la resistencia tiene que ver con el largo del conductor y la sección del conductor. Y el X con el número de vueltas. ¿Ya? Entonces siempre tiene muchas vueltas. Ya, dejémoslo hasta aquí por hoy. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿Quedó? Siento que aquí no les quedó muy claro por qué esos son 540, ¿o sí? ¿Por qué esos son 540? O sea, tengo una pregunta, o sea, es casi la misma pregunta, pero no igual igual. Lo que pasa es que yo quedé con la duda de, o sea, el voltaje inducido nunca va a cambiar independiente de la prueba que yo utilice. Porque ahí quedé con la duda con Claro. las pruebas. Sí, porque el voltaje inducido depende de la velocidad asincrónica, la constante y la corriente de campo. Entonces, esto siempre va a ser fijo, o sea, entre comillas fijo, porque el omega es fijo y en este caso la corriente es fija. Si la corriente IF hubiese cambiado, la tensión inducida va a cambiar. Y ahí no necesariamente puedo ocupar eso. Claro, Ya, si esa es la- me dicen ya. que esta prueba la hicieron con una corriente nominal de 5 amperes, pero esta la hicieron con una corriente de 3 amperes, entonces no podría usar esos 540 volts. Ya. Tendría que irme acá a la curva, acá y decir, por ejemplo, si esto era de 5 amperes, voy a tener un voltaje inducido, pero si es de 3 amperes, voy a tener menos voltaje inducido. Ya, ahí lo entiendo, porque yo había quedado con esa duda. O sea, ¿cómo yo puedo saber que ahí lo tomo? Porque, por ejemplo, la I cambia. Pues. Claro. Pero ya, no, pero ahí me queda claro. Es porque Si la corriente de campo y la es velocidad no constante, cambian, ya, la tensión inducida es la misma. ya. Por eso aquí se tomó eso. Profe, ¿Sí? consulta, no sé si lo que voy a preguntar está bien, pero ¿por qué es ángulo de 1.6 con ángulo de menos 90? Porque Porque no es es... una bobina. yo pensé que quería dejarlo así. No lo está viendo loco, ya vale, No. gracias. O lo pueden sacar el módulo, igual, si al final lo que interesa es el módulo, es decir, de 1.6 a 1.8. Como es bobina, siempre va a tener ese ángulo. Ya, ¿alguna otra consulta?